Queremos encontrar la posible ecuación para la función trigonométrica transformada. Analizando la gráfica, deberíamos reconocer esto como una transformación de la función secante o función cosecante. Para ayudarnos a encontrar esta transformación, esbozaremos la función coseno o seno que tiene la misma transformación, y luego encontraremos la ecuación de la función coseno o seno, y usaremos esa ecuación para encontrar la ecuación de nuestra función secante o cosecante transformada. Sin embargo, antes de hacer esto, debemos recordar que si graficamos la función secante básica, y la función coseno en el mismo plano de coordenadas, esta sería la relación. Observe más específicamente cómo estos mínimos relativos de la función secante aquí y aquí son los máximos de la función coseno y estos máximos relativos de la función secante aquí y aquí están los mínimos de la función coseno. Y lo mismo sería cierto para las funciones básicas de cosecante y seno como vemos aquí. Volviendo a nuestro gráfico, estos dos puntos serán máximos de la función seno o coseno, y estos tres puntos serán mínimos de la función seno o coseno. Observe cómo aquí tenemos valores y de positivo 1, aquí tenemos valores y de negativo 3. La línea media tendría que estar a medio camino entre estos, que estaría en y es igual a un negativo. Y por lo tanto, la función seno o coseno que tiene la misma transformación tendría que verse así. Entonces, si podemos encontrar la ecuación de esta función seno o coseno transformada, podemos usarla para encontrar la ecuación de nuestra función secante o cosecante transformada. Así que ahora nos centraremos en un período de nuestro gráfico rojo. Así que si comenzamos en 0 radians, centrémonos en esta pieza aquí. Observe que 0 radiancia tenemos un valor máximo aquí en rojo y, por lo tanto, utilizaremos la función coseno para encontrar la ecuación de este gráfico rojo. Recuerde que los 5 puntos clave para la función básica del coseno que comienza en 0 radiancia están aquí hasta la línea media máxima, la línea media mínima y la máxima. Esto completa un período de la función coseno. Entonces encontraremos la ecuación de esta función coseno en la forma, y es igual a por coseno de b multiplicado por la cantidad x menos d más c. Por lo tanto, debemos reconocer que a afecta la amplitud, b afecta el período, d afecta el desplazamiento de la cara o el desplazamiento horizontal, y c afecta el desplazamiento vertical. Entonces, comenzando con a, recuerde el valor de altitud de a, sería la amplitud. O a sería la distancia desde la línea media hasta el máximo en el que estaría aquí. Observe cómo son 2 unidades, así como lo es desde la línea media. A un mínimo aquí que, por supuesto, también es de 2 unidades. Y una vez más, porque ese radiante 0 tendrá un valor de función máximo, no un valor de función mínimo, no hay reflejo en el eje horizontal y, por lo tanto, a debería ser positivo 2. Ahora busquemos b. Recuerde que 2pi dividido por b es igual al período. Entonces, volviendo a nuestro gráfico aquí, observe cómo el período de esta función del coseno rojo es 8 radiancia, y por lo tanto 2pi dividido por b debe ser igual a 8. Escribamos esto como 8 sobre 1, cruzaremos y notaremos cómo esto nos daría 8b es igual a 2pi. Entonces, si dividimos ambos lados entre 8, observe que tenemos b es igual a 2pi dividido entre 8 o b es igual a pi sobre 4. A continuación, echemos un vistazo al valor de d. Recuerde que d afecta al desplazamiento horizontal o al desplazamiento facial. Nuevamente, dado que la radiancia 0 tenemos un valor de función máximo aquí, no hay desplazamiento de la cara y, por lo tanto, d sería igual a 0. Y finalmente, c, que representa un desplazamiento vertical y porque una línea media está en y, es igual a un negativo. La función se desplaza una unidad hacia abajo y, por lo tanto, c es igual a un negativo. Entonces, la ecuación de nuestra función de coseno rojo tendría la misma transformación. De nuestra función secante sería y es igual a 2 veces el coseno de nuevo b es 0, así que tendríamos bx
que sería pi sobre 4x más c, pero c es negativo 1, por lo que tenemos menos 1. Ahora, nuevamente, ya que usamos la función coseno aquí, la ecuación en el gráfico azul, lo que estamos buscando sería la función recíproca del coseno, que es secante. Entonces, la ecuación que estamos buscando es y es igual a 2 veces la secante de pi sobre 4x menos 1. Y, por supuesto, la mejor manera de verificar esto sería ingresar ambas ecuaciones en una calculadora gráfica o algún software de gráficos para verificar la relación entre los dos gráficos. Se vería así. Tanto esta función de coseno rojo como esta función secante azul tienen la misma transformación. Espero que hayas encontrado esto útil. _9 4 va 9 de 9 vea.